Has estado aquí casi 7 u 8 horas, incluso llorando algunas veces, y ni una sola lágrima ha caído de tu rostro. Ninguna. Hemos sido muy pacientes contigo, pero estoy perdiendo mi paciencia aquí. No tienes remordimiento por lo que le hiciste a esa mujer. Esa foto de ustedes lleva casi 2 horas en la mesa y ni la has tocado. Dijiste que la amas, pero no lloraste por esa foto. Hasta creo que piensas que tu actuación puede funcionar con tus amigos o con tu familia. Antes incluso podrías haber sido gran actor. Querido, pero aquí hoy fue terrible. Tus habilidades de actuación son una porquería. Los policías de la escena del crimen no te creen, nosotros no te creemos. Y vas a tener mucho que explicar para poder salirte con la tuya en esto. Estás jodido, David. Punto final. David y Shanti se conocieron por internet en 2013 y se casaron en 2017. En 2018, semanas antes de que comenzaran las grabaciones de un reality show para el que fueron seleccionados, Shanti fue encontrada sin vida dentro de su propia casa. Según el esposo, ella se había ahogado en la bañera. Él la sacó del lugar para intentar ayudarla y, al no poder hacer mucho, llamó a emergencias. Cuando la policía llegó, apenas 5 minutos después, todo estaba seco, tanto la bañera como el baño y el propio cuerpo de la víctima, incluso el cabello. ¿Cómo es posible que 5 minutos después de que él, desesperado, sacara a su esposa de la bañera, todo estuviera completamente seco? David pasó horas negando ser el responsable de eso, pero las detectives no tuvieron ninguna compasión por él durante el interrogatorio. Le llamaron mentiroso, que su actuación en la comisaría era una porquería y que todas sus excusas no eran más que pura palabrería. Las razones para el crimen pudieron haber sido de lo más variadas: dinero, avaricia y muy probablemente la posibilidad de que él quisiera mantener en secreto su vida bisexual, ya que David solía, desde hace más de 2 años, ir a un sauna gay de la ciudad simplemente para involucrarse con varios clientes del lugar. Hoy ustedes conocerán el caso de David Drones. Y misteriosos, ¿ya están siguiendo el nuevo canal de Archivo Misterio Compilados? Creé un nuevo canal, juntando varios casos criminales por temas, así que van a tener videos por horas y horas sin parar, como crímenes brutales, crímenes entre parejas, asesinos seriales, crímenes brasileños y muchos otros. El enlace está en la descripción, solo haz clic, sigue y activa la notificación. ¿Listo? Avisos dados. Vamos al caso de hoy. David Drones nació en 1968 en Estados Unidos y era descrito como un hombre inteligente y exitoso en los negocios. En la época en que ocurrió este caso, en 2018, David no trabajaba, ya que solo administraba la herencia millonaria que había recibido de sus abuelos. Él era divorciado, pero no llegó a tener ningún hijo con su primera esposa. Shanti, la otra persona de esta historia, era una madre trabajadora y dedicada, propietaria de un negocio lucrativo de software financiero y que trabajaba en su oficina en su propia casa. Ella tenía 11 años menos que él y un hijo llamado Jackson de su anterior matrimonio con Jim Cooper. Los dos se conocieron por internet en 2013 a través de un sitio de citas llamado Match.com. Y se casaron en febrero de 2017, cuando él tenía 49 años y ella 38. En medio de ese periodo, en 2015, antes del matrimonio, empezaron a vivir en una casa en un barrio exclusivo de Orlando, en Florida. La casa costó $600,000, cantidad que David pagó al contado. La propiedad era grande, con piscina, garaje amplio y varias habitaciones. Aunque la remodelación del lugar fue el proyecto de vida de David, quien pagaba las cuentas de esa obra que él imaginaba era Shanti. Y sola. Como la compra fue hecha solo por David y antes de que se casaran, la propiedad estaba solo a nombre de él y de su madre. Pero por el hecho de que Shanti está pagando toda la remodelación de la casa,
Ella llevaba mucho tiempo intentando pedirle a su esposo que agregara su nombre en la escritura de la propiedad como dueña de, al menos, una parte de ella. Y es aquí donde empieza el problema. La remodelación de la casa ya llevaba años. Ella llegó a gastar casi $250,000. David se tardaba mucho y no resolvía esa situación. Él parecía más ese tipo de persona que tiene dinero, pero no quiere gastar en nada más que lo que le conviene. Solo para que se den una idea, cuando ellos vivían rentando un departamento antes de esta casa, David quería pagar solo 1/3 del valor. Porque como Jackson, el hijo de Shanti, vivía ahí con la pareja, él decía que ella también debía ser responsable por la parte del chico. Eso se resolvió en una conversación y al final de cuentas, él terminó pagando la mitad de todos modos. A mediados de 2017, tuvieron que empezar a dormir en cuartos separados debido a la enorme remodelación que estaba ocurriendo, y esos eran los 2 únicos cuartos habitables en ese momento. David dormía en un sofá en el garaje, donde había muchas cajas y escombros, y que era el mismo lugar donde también dormían los perros. Shanti dormía en el cuarto encima del garaje y que terminó haciéndose pequeño porque, además de compartir el lugar con su hijo, también trabajaba ahí. Shanti dormía en la cama matrimonial y su hijo, Jackson, en la cama de arriba de una litera. Él, por su parte, usaba la parte de abajo de la litera para estudiar y ella tenía una mesa en una esquina de la pared que usaba para trabajar. Todo estaba ahí dentro. Varios contratistas entraban y salían de la casa, pero poco satisfacía los deseos de David y la obra parecía interminable. A inicios de 2018, David acudió a la producción del reality Zombie House Flipping, un programa de remodelación de casas que se volvió su esperanza para solucionar sus problemas. Cuando el presentador Keith Ory, que también es constructor, llegó a la propiedad para una evaluación inicial y ver si ese proyecto sería un buen episodio para el programa, notó que la casa no tenía algunas de las paredes, ni siquiera divisiones internas, y estaba sostenida por un montón de vigas de madera de 5 centímetros cada una. Era difícil creer que la casa hubiera resistido de esa manera por tanto tiempo, sin que hubiera ocurrido algún desastre. Kit aceptó el desafío y las grabaciones podrían comenzar a principios de mayo, pero antes de eso necesitaba que la pareja firmara el contrato, que incluía varias condiciones para las grabaciones, principalmente los derechos de imagen. Shanti no mostró mucho interés en querer resolver esa burocracia. Tardó mucho en firmar los papeles. A veces, incluso en reuniones con productores, ella salía muy estresada de la sala, tal vez por el hecho de que ya había gastado mucho dinero en una propiedad que ni siquiera llevaba su nombre y estaba exhausta con todos los problemas. Y ahora aparecía una solución rápida y gratuita. Ella tuvo esa actitud que más bien parecía desinterés. Es difícil saber, pero es fácil imaginar la razón si pensamos que después de la reforma completa, probablemente su nombre no estaría incluido en la escritura de la casa. Sin embargo, esa reforma patrocinada por el programa nunca comenzó, ya que el 24 de abril, pocos días antes del inicio de las grabaciones, David llamó al 911 diciendo que encontró a su esposa ahogada en la bañera. En cuanto llegaron los paramédicos, constataron oficialmente que Shanti, de 39 años, estaba muerta. La policía se lo llevó para interrogarlo. 2 detectives diferentes quedaron a cargo del caso. Y, durante esa entrevista, David contó que la había visto bien la noche anterior. Durante todo ese día, ella no bajó ni a desayunar ni a almorzar. Durante la tarde, él salió a pasear a los perros y, cuando regresó, cerca de las 3 de la tarde, decidió subir para ver si su esposa necesitaba algo. Fue cuando la encontró sumergida en la bañera. Él la sacó de ahí, intentó hacerle reanimación cardiopulmonar y al no poder ayudarla, llamó al 911. Mientras esperaba ayuda, vació la bañera sin saber qué más hacer. Según él, el tiempo entre que la encontró y llamó a emergencias fue de más o menos 5 minutos. Lo que más parecía extraño en esa escena era que, además de que el cuerpo y el baño estaban completamente secos, ya que según lo que él narró, debería haber agua por todos lados, Shanti presentaba algunos moretones en la cara, tenía un ojo lastimado y una de las mejillas con una mancha de sangre.
Sobre las heridas, él dijo que creía que ella se había resbalado y caído o que se había desmayado, pero las heridas no mostraban una simple caída. La policía también había notado sangre en la colcha y en la parte lateral de la estructura de su cama, en la madera, pero David dijo que probablemente era sangre del ciclo menstrual. El interrogatorio duró tanto tiempo que las cosas se volvieron más incisivas. Las detectives llegaron a decir, en cierto momento, lo mucho que parecía estar fingiendo preocuparse por la muerte de su esposa y lo mucho que había llorado sin haber derramado ni una sola lágrima. Una de ellas incluso dejó muy claro que no creía en sus palabras, que esas explicaciones no parecían tener ninguna lógica, y que la policía ya tenía la certeza de que Shanti no había muerto de manera accidental, sino que había sido asesinada. Ella no se resbaló en la bañera. Ella ni siquiera puso un pie en ese baño, David. Si eso pasaba, ella caía de espaldas. Y tú tampoco la hallaste a las 3 de la tarde. Cualquiera sabe que si sacas a una mujer de una bañera llena de agua y 5 minutos después llamas a la policía, todo estaría completamente mojado. ¿Y no puedes decirme por qué todo estaba seco? Has estado aquí casi 7 u 8 horas, incluso llorando algunas veces, y ni una sola lágrima ha caído de tu rostro. Ninguna. Has estado fingiendo que lloras desde que entraste aquí, por horas. Cada vez que lloraste sin lágrimas, lo anotamos. Hemos sido muy pacientes contigo, pero estoy perdiendo la paciencia aquí. No sientes remordimiento por lo que le hiciste a esa mujer. Esa foto de ustedes dos, que está ahí en la mesa desde hace casi 2 horas y ni siquiera la has tocado. Dijiste que la amas, pero ni una lágrima por la foto. El papel está seco, igual que su cuerpo cuando llegó la policía. No te importa su muerte, no te arrepientes de nada de lo que hiciste. Te dije que ella fue asesinada. ¿Asesinada? Alguien le quitó la vida a tu esposa y ni siquiera finges que te importa. Hasta creo que piensas que tu actuación debería funcionar con tus amigos o con tu familia. Y que en el pasado hasta podrías haber sido un excelente actor querido, pero aquí hoy, terrible. Tus habilidades de actuación son una porquería. Los policías de la escena del crimen no te creen, nosotros no te creemos. Empiezo a pensar que tú querías que ella muriera. ¿Por qué? No lo sé aún. ¿Para quedarte solo con esa casa? No sé. ¿Para aparecer solo en el programa de televisión? No sé. ¿Para quedarte con parte de su herencia? No sé. ¿Alguna de esas cosas tiene sentido? Puede que no, pero será con base en esa información que vamos a caracterizarte. Y vas a tener mucho que explicar para poder salir de esta. Estás en problemas, David. Punto final. Ellas pidieron una prueba de polígrafo, que David aceptó, pero como ya era de madrugada, no fue posible encontrar a alguien capacitado para manejar el equipo. Así que tuvo que ser liberado y las investigaciones continuaron, con el principal sospechoso en libertad. Los exámenes de la necropsia confirmaron lo que la policía ya sospechaba: Shanti había sido asesinada. La causa indicada fue estrangulamiento, y también se confirmó que ella ya llevaba más de 12 horas sin vida desde el momento en que fue encontrada. O sea, el crimen había ocurrido durante el inicio de la madrugada. La prueba del polígrafo no se aplicó posteriormente por recomendación del abogado. Para él, las policías habían elegido a David como el culpable y querían hacer todo lo posible para probarlo. Además, no es posible saber cómo va a reaccionar una persona a una prueba de polígrafo bajo tanta presión. Por lo tanto, no podrían considerarlo culpable solo por la aparente falta de preocupación o tristeza falsa de su parte. Durante las investigaciones, los detectives descubrieron que David estaba transfiriendo dinero de una cuenta bancaria conjunta de la pareja a su cuenta personal. Además, él era el único beneficiario del seguro de vida de Shanti, valuado en casi $350,000. La policía no tenía otra línea de razonamiento más que creer que él había hecho eso. Sin embargo, algunos de sus familiares dudaban de eso y creían en su palabra, porque Shanti nunca alegó insatisfacción, problemas en la relación o incluso miedo de su pareja.
David llegó a ser cuestionado directamente por uno de esos familiares si tenía algo que ver con la muerte de su esposa, y él respondió: «Jamás. Yo nunca mataría al amor de mi vida». La policía halló algo intrigante al revisar los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de David. Una suscripción semestral al Club Orlando, famosa sauna gay de la ciudad. David pagaba una suscripción semestral de $35 a finales de julio y diciembre, desde hace más de 2 años. Con esa información, la policía acudió al lugar para ver si los empleados lo reconocían, porque, quién sabe, él podría estar pagando la mensualidad para alguien. Uno de los empleados, al ser cuestionado, lo reconoció y dijo que ya lo había visto varias veces en el club, involucrándose con otros muchachos. A partir de esa revelación, la policía se preguntó si el motivo del crimen sería porque Shanti había descubierto ese secreto de su esposo. David, que estaba en libertad y esperando el desarrollo de la investigación, seguía intentando defenderse. Él le dijo a un familiar cercano que creía que Shanti había sido asesinada por un ladrón, porque $5,000 en efectivo habían desaparecido de la casa, además de su anillo de compromiso de diamantes, valuado en $15,000. Sin embargo, la policía en ningún momento consideró esa hipótesis, ya que la casa no presentaba señales de allanamiento. Además de que era muy conveniente para su narrativa que eso solo hubiera sucedido exactamente en el momento en que él salió de la casa y exactamente el día en que el hijo de ella no estaba. Además, había muchos otros objetos de valor en la propiedad que no fueron robados. ¿Recuerdas que David había estado casado antes de Shanti? Entonces, los investigadores hablaron con esa exesposa y algunos amigos de la expareja. Aunque ella dijo que nunca tuvo problemas en la relación, algunas personas cercanas creían que David la estaba envenenando, porque ella empezó a sufrir una serie de problemas de salud justo después del matrimonio. En ese momento, los investigadores conectaron esa información con el hecho que había ocurrido 8 semanas antes del fallecimiento de Shanti. Ella se había sometido a una cirugía para retirar el apéndice después de fuertes crisis. Resulta que la apendicitis y el envenenamiento tienen síntomas similares, siendo así fuertes indicios para una teoría de envenenamiento prolongado. El 29 de agosto de 2018, 4 meses tras el asesinato de Shanti, David fue arrestado bajo la acusación de homicidio en primer grado y mantenido en la cárcel sin derecho a fianza. El día del arresto, el anillo de compromiso de su esposa, que él alegó que había desaparecido en el supuesto robo de la propiedad, fue encontrado escondido entre sus pertenencias dentro de su maleta. Once meses después del crimen, uno de los abogados defensores de David hizo algo que dejó sorprendidos a los investigadores y al fiscal del caso. Él entregó una evidencia que nadie sabía que tenían, un cable de color verde. La defensa alegó que había guardado el objeto porque, en ese momento, David estaba amenazando con quitarse la vida con eso. Y terminaron olvidando el material en los archivos. Se realizaron pruebas de ácido desoxirribonucleico para saber si eso contenía ácido desoxirribonucleico de Shanti. Porque tal vez, quién sabe, eso de alguna manera podría haber sido el arma del crimen, pero no se encontró ácido desoxirribonucleico de nadie. Pero parecía que el material había sido limpiado y la excusa de que la defensa lo había guardado para proteger la vida de David y que al final se les olvidó no convenció a nadie. La fiscalía creía que el material fue escondido intencionalmente. Un hombre condenado que compartió celda con David, llamado Eduardo Gismondi, pero que ahora estaba en libertad condicional, buscó a la fiscalía para contar que, mientras convivían en la prisión, hablaron mucho sobre alucinógenos, y que David mencionó un veneno derivado de un sapo sudamericano. Según él, David había dicho que sabía cómo usar el veneno de un sapo de Sudamérica para ponerlo en la salsa de la comida de las personas y matarlas silenciosamente. A pesar de ese extraño comentario, conectaba con la teoría de la fiscalía sobre el envenenamiento. Además, también dijo que David reveló que él y Shanti habían peleado días antes de la muerte de ella, porque ella había encontrado en su teléfono mensajes de texto donde interpretó que aparentemente él estaba teniendo relaciones íntimas con otros hombres.
Shanti lo habría amenazado con mostrar eso a todo el mundo. David se volvió loco y, aunque no dio detalles de lo que sucedió después, dio a entender que él era el responsable de la muerte de ella. Aunque en su celular no se encontraron mensajes que pudieran llevar a esas sospechas, esa información también se conectaba con las actividades que él realizaba en secreto dentro del sauna gay. Las audiencias del juicio estaban programadas para 2020, pero debido a la pandemia, muchos juicios fueron pospuestos. Y el de David terminó comenzando apenas el 12 de octubre de 2023. En la apertura, él se declaró inocente. Sus abogados incluso intentaron alegar que él era esquizofrénico, pero sin ningún informe médico que lo comprobara, la suposición fue ignorada. Fue en ese juicio donde todos supieron de aquella información que mencioné al principio del episodio, de que en la casa que ellos rentaban, David quería pagar 1/3 de la cantidad. La información fue dada en el tribunal a través del testimonio de una amiga de Shanti. Para la fiscalía, la teoría era la siguiente. David desde hace mucho tiempo ya venía intentando envenenar a su esposa para poder quedarse con la casa, los demás bienes y las pólizas de seguro solo para él. Sin embargo, Shanti había descubierto la doble vida bisexual de su esposo y lo confrontó, amenazando con contarle a todos lo que ella había descubierto. Y, aunque él tenía un plan futuro para la muerte de ella, ese momento terminó adelantando ese final cuando, en un ataque de furia, él la atacó. La noche del crimen, cerca de la medianoche, Shanti estaba en la cama quitándose los aretes para dormir. El horario se estableció según la última actividad de ella en el celular, a las 11:30 de la noche. La situación del arete se informó porque uno estaba en la cómoda, junto a la cama, y el otro seguía en su oreja cuando llegó la policía. Entonces, en ese momento, ella fue sorprendida por David y fue asesinada por estrangulamiento. Él dejó el cuerpo en la cama durante toda la madrugada y pasó toda la mañana pensando en qué decirle a la policía. Cerca de las 3 de la tarde, más de 12 horas después del crimen, él llamó a emergencias. Cabe resaltar que su hijo estaba con el papá cuando todo sucedió. Después de 6 días de juicio, los jurados tardaron 5 horas en llegar a un veredicto. David, que en ese entonces tenía 55 años, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Aunque todavía se declara inocente, David pasará el resto de sus días en la cárcel y se llevará consigo el secreto de lo que realmente sucedió, negándole a todos y probablemente para siempre que él fue el único responsable de este crimen.